¿Quién no concibe que en el reino de Dios debemos de hablar de predicación, de educación teológica? Pero ¿por qué es que le pidieron al hermano Marvin que hablara del reino de Dios y el dinero, la finanza? ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Bien, ese fue mi desafío. Finanzas y ministerio. ¿Realmente es esto, hermano? ¿Usted qué opina? Sí. Sucede, hermanos, que la administración como tal es un campo muy amplio y debido a la responsabilidad, todos los énfasis en azul y en cursivo, póngale atención durante la conferencia. En azul y en cursivo. Tenemos una responsabilidad en este campo de ser fieles administradores. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras a la iglesia de Corinto, lo está hablando en el contexto del deber apostólico. Es decir, del deber que conduce a los hombres a identificar cuál es el fin último para el que el rey del reino nos ha puesto en su reino. Y entonces dice, debido a esta alta función que hemos recibido, no tenemos más alta función que ser fieles en administrar lo que el rey nos ha confiado. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Ahora, debemos limitar y entender este ámbito, porque es un ámbito muy grande. Debo de ser muy responsable que con ustedes voy a compartir reflexiones sobre administración financiera ministerial. Reflexiones, porque vamos a ver únicamente algunos elementos introductorios, porque es un tema muy grande que da para mucho tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de la administración financiera, ¿a qué nos referimos en términos generales? Voy a rescatar dos conceptos que nos dan dos ideas que a mi criterio son fundamentales para luego pasar a construir un concepto netamente ministerial. Robles y Román dicen que la administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos financieros para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y rentabilidad. ¿Qué es aquello con lo que nos quedamos de este concepto? Que la administración de la finanza debe ser un uso adecuado e informado. Adecuado e informado. Mantenga eso en mente. Adecuado e informado. Por el otro lado, Hort y Wankis dice que es la adquisición, financiamiento y administración de bienes con alguna meta global en mente. Las decisiones que se van a tomar pueden ser definidas en tres: invertir, financiar y administrar. Eso sucede dentro de la administración de las finanzas. ¿Con qué nos quedamos de este concepto? Que la administración financiera es el uso enfocado y ordenado. Cuatro cosas importantes: adecuado e informado, enfocado y ordenado. Como cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando bajo la figura de un rey. Y en todo reino se necesitan recursos para desarrollar los fines de ese reino. Ahora bien, la administración financiera en el ministerio propiamente dicho requiere no solo considerar aquellos cuatro elementos que acabamos de ver, no, requiere verlo desde la perspectiva de la gloria de Dios, que es el fin último por el que hacemos todas las cosas, incluso administrar los recursos del reino. A continuación vamos entonces a presentar una propuesta propia sobre lo que debiéramos de entender sobre administración financiera ministerial. Es una disciplina espiritual aplicada a la planificación, a la organización y al control de los recursos financieros para el ministerio, bajo una perspectiva bíblica que permita el cumplimiento de los propósitos de Dios y el crecimiento saludable de su obra. Hermano Mari, en ese concepto tan largo, durante la conferencia anterior hacíamos un comentario con el hermano José sobre lo largo que son algunos títulos, pero los conceptos merecen ser largos para explicar hacia dónde nos llevan. En este concepto, en esta propuesta bíblica de lo que es administración financiera, no una propuesta económica empresarial, no, una propuesta que responde a los valores del reino de Dios, vemos cuatro elementos. Primero, la naturaleza. Observe, ¿qué es la administración financiera en el ministerio? Es una disciplina espiritual. Eso es la administración financiera ministerial.
Segundo, este concepto nos ayuda a entender cuál es el alcance. ¿Para qué sirve la administración financiera ministerial? Sirve para planificar, para organizar y para controlar. Ahora, ¿a dónde actúan esas tres cosas? Es lo tercero, es el ámbito. En los recursos financieros para el ministerio, bajo una perspectiva que permita que, esa es la finalidad. ¿Para qué sirve la administración financiera ministerial? Para cumplir los propósitos de Dios, el Rey del reino, y para el crecimiento saludable de su obra, el ámbito de su reino. Esos cuatro elementos son los que están insertados en esta propuesta de lo que debemos entender por administración financiera ministerial. De esto podríamos tener mucho que platicar, pero no lo haremos. A continuación, entonces, merece nuestra atención responder a esta pregunta. Entonces, hermano Marvin, usted nos está hablando de un recurso material para un reino espiritual. ¿De eso es lo que nos viene a hablar? ¿Usted qué piensa? Sucede que cuando hablamos de un reino, al igual que en cualquier otro emprendimiento, hay tres componentes que están insertados por naturaleza. El primero son los recursos. Aunque los recursos financieros que se utilizan en el campo del mundo empresarial, ¿cuáles son esos recursos? Dinero, posesiones, son exactamente los mismos recursos que utiliza Dios para cualquier área del ministerio. Aquí tenemos una riqueza de ministros que están enfocados en la educación teológica, otros que están enfocados en el ministerio pastoral, otros que son consejeros, otros que están en el ministerio evangelístico, etc. Cualquier campo del ministerio requiere recursos. Y esos recursos permiten dirigir la obra de Dios y cumplir la misión de Dios. ¿Cuál es el segundo componente que debemos de entender dentro del contexto de la administración financiera ministerial? Hay una entidad. Si hay recursos, requerimos de una entidad que los administre. Y la obra de Dios es una entidad verdadera. Muchos dicen, mira, pues la iglesia es así como, digamos, un círculo de hermanos. Sí, es un círculo de hermanos, es una hermandad. Y preferimos muchos términos, a veces con la idea de darle un sentido espiritual solamente. No digo que no es espiritual, pero no solamente. La iglesia es una entidad con identidad espiritual. Voy a repetir eso porque es importante. La iglesia es una entidad con identidad espiritual. ¿Qué significa esto? Que no es una entidad en el sentido comercial, sino por el hecho que realiza una tarea que involucra dificultad. No vamos a consumir tiempo en recordar la dificultad y los obstáculos que el reino de Dios tiene que enfrentar. Solo voy a hacer la pregunta: ¿eso no es verdad que este emprendimiento que es divino tiene oposición? Tiene oposición. Entonces, es una tarea que involucra dificultad y para su ejecución requiere decisión y esfuerzo. Decisión, definición para poder llevar a cabo esto. Todo aquello que la iglesia emprende requiere entonces una adecuada administración. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto: ¿saben qué? Debido a la altura de la demanda que ustedes tienen, así de ese mismo nivel tiene que ser la altura de la fidelidad que ustedes tienen que mostrar. Recursos, entidad, administradores. Ahí entra en juego la iglesia. La fidelidad, hermanos, en la finanza dentro del reino de Dios es un distintivo del cristianismo bíblico. No ser fieles en las finanzas nos separa de ser un cristiano auténtico. Podríamos ser fieles en orar, amén, hagamos. Podríamos ser fieles en congregarnos, amén, hagamos. Por eso dije, alguien podría decir, hombre, está muy bien con hablar de organización y todas las demás cosas que hemos visto. ¿Pero finanzas? ¿Es eso relevante? Claro que sí. Es un error que pensemos que se puede ser infieles en la finanza, pero fieles a Dios en otras áreas de consecuencias eternas. Y es que ese es el problema. Pensamos que el manejo de nuestra finanza no tiene consecuencias eternas. Y las tiene. Las tiene. Porque es un recurso que se utiliza
utiliza en una entidad con identidad eterna. La razón es que la forma en que usamos el dinero revela a quién estamos sirviendo. Es eso. Ese es el punto al que vamos a dirigir los próximos minutos. La entidad cristiana, dice Aldo Broda, se amalgama lo divino con lo humano para realizar su motivo principal. ¿Y cuál es ese? Acumular riquezas, tener los mejores edificios de la ciudad, decir que tenemos el ministerio más grande del país donde estemos. No, es anunciar el plan del reino de Dios. Si eso es así, las finanzas le están glorificando a Él. Entonces, ¿cuál es la relación de la Biblia, el dinero y su administración? ¿Cuál es la relación de estos componentes? Larry Burton ha dicho que con frecuencia el estado espiritual de un cristiano se puede conocer con solo conocer cómo está el estado de su vida. Es fácil, porque ya lo dijimos anteriormente. Ahora vamos a la Biblia, por favor. Busque Lucas capítulo 16, versículo 10 al versículo 13. El criterio de Jesús en cuanto a esto fue claro, no dejó duda, no, fue claro. Todo aquel que no es fiel con el dinero tampoco lo será con la verdadera riqueza que nuestros hermanos tan amplia y bíblicamente nos han presentado. Pero si no somos fieles en esto, ¿cómo pretendemos ser fieles en aquello que todos ellos ya nos han platicado? Jesús lo dijo claramente. No podemos pretender ser fieles en aquello si no lo somos en esto. Mientras yo hablo, usted puede ver el texto y notará que Jesús es lo que dice claramente. Ahora, ¿a qué nos conduce esto? Nos conduce a tres elementos dentro del criterio de Jesús. No Marvin Argumedo, no una perspectiva X o Y. Jesús, primero, ¿cuál es la relevancia ministerial de lo que Jesús está diciendo en Lucas 16? Las finanzas y su administración, ojo, relevancia ministerial, es decir, ¿cuán importante es esto que estamos platicando para el ministro del reino? Las finanzas y su administración son un campo práctico que se ocupa de reflejar el estado de nuestros deseos y prioridades. ¿Qué desea el ministro? ¿Qué es lo que está en primer orden de sus motivaciones? Es decir, ¿cuál es su estado interior? Hacia ahí se dirige la administración de las finanzas. Es lo que trae al exterior la administración del dinero y las posesiones. Segundo, ¿cuál es la respuesta divina que entendemos del criterio de Jesús? Perdón que voy un poco rápido, pero quiero respetar el tiempo y quisiera que tuviéramos un momento al final para hacer un pequeño tiempo de reflexión. Dios siempre ha manifestado un cuidado especial hacia nosotros sobre este campo. ¿Alguien podría decir, de verdad? ¿Cómo usted me puede demostrar que Dios ha mostrado un cuidado especial sobre esto? Bueno, es fácil. Vea la evidencia que Él ha provisto en las Escrituras y en palabras de uno de los expositores que me antecedieron. En el libro del reino, Él se tomó el tiempo para proveer los principios financieros útiles en el reino para la administración saludable de las finanzas del reino. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿a dónde nos lleva esto, hermanos? A algo práctico, a la evidencia bíblica. Más de 2.350 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. Más de 2.350. ¿Qué significa eso? Que el libro del reino, de ese rey al que le servimos, nos tiene a nosotros más que decir sobre el dinero y las posesiones que juntando la fe y la oración juntas. Cosas de las que tanto predicamos y amamos predicar, pero no predicamos de las finanzas. La Biblia tiene más que decirnos del dinero y las posesiones que la fe y la oración juntas. Es el tema más mencionado en el Nuevo Testamento y abajo le doy un dato. Solo el amor supera al dinero y las posesiones en toda la Biblia. Es el único tema que supera las finanzas en toda la Biblia, el amor. Ahora bien, esto nos tiene que llevar a una reflexión. El rey tiene una intención definida por qué quiere que veamos esta área, que no la estamos viendo. Y si la estamos viendo, no es la prioridad que requiere. ¿Por qué le importan a Dios las cosas de finanzas? ¿Por qué le importa al rey el reino, las finanzas del reino? Sucede, hermanos, sucede que Dios ha tratado ampliamente las finanzas y aunque no conocemos su corazón, ¿cuánto conocemos el corazón de Dios? Yo no lo conozco. Aunque no conocemos su corazón,
pueden señalarse varias razones. Yo me voy a limitar a presentar 3 razones que muestran el carácter de ese rey y la voluntad de ese rey que le motivaron a poner el tema de las finanzas como el más importante del Nuevo Testamento y el segundo tema que más se trata en todo el libro del Reino. La primera razón es porque hay una identidad. Dije más anteriormente, ser fieles en las finanzas es un distintivo del cristianismo auténtico. La primera razón entonces responde a que la forma en que se maneja el dinero es expresión exterior de la condición interior humana. Si usted me siguió en la lectura de Lucas 16, mientras yo hablaba, notará que el versículo 10 lo dice claramente. ¿Por qué Dios se interesó tanto? Razón número 1, porque nos indica el lugar de la Biblia en asuntos financieros. ¿Quién es nuestro consejero cuando tomamos una decisión en finanzas? ¿Quién es? ¿Cuáles son los parámetros que tomamos para decidir si compramos o no algo? Si invertimos o no en algo, si compartimos o no con alguien, si gastamos o no en algo. Segunda razón por la que Dios tiene mucho que decirnos sobre esto es el principio de prioridad. Sucede que la segunda razón responde a que el dinero suele competir con Dios para tener un lugar de preeminencia. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Y es ahí donde radica el por qué el cristiano auténtico debe de tener mucho cuidado porque no sea que se encuentre en un terreno movedizo en el que Dios comience a descender y el dinero comience a ascender en prioridad. Y con él otras cosas que giran alrededor de lo que veremos un poco más adelante, como lo es el amor al dinero. Entonces, ¿qué queremos decir con el principio de prioridad? La forma en que se administra el dinero influye en la calidad y la profundidad de la relación espiritual con el rey. ¿Por qué? Él provee esos recursos. Ahora bien, estoy hablando sobre el versículo 11 de Lucas 16 que estamos tratando. Esto nos lleva a nuestro tercer elemento, el factor de necesidad. ¿Por qué será que Dios, aparte de que tratar el dinero ampliamente es un asunto de identidad, nos diferencia del hombre sin Cristo, que lo hace pensando en que eso es lo más importante? Aparte de que para Dios fue importante por el tema de prioridad, porque poner el dinero por sobre de él no solamente es un pecado, sino que nos hace retroceder en nuestra relación con Dios. Hay una tercera necesidad, y es que el dinero es un recurso esencial y necesario para suplir las necesidades humanas. Lo ha sido hoy y en todas las edades de la historia. Naturalmente, no en la forma que lo tenemos hoy, pero siempre ha existido un recurso de intercambio para suplir las necesidades. Por eso es que Dios nos enseña cómo ganar, porque sabe que va a estar con nosotros durante todo, y ha estado durante toda la historia con el hombre. La Biblia nos dice cómo ganarlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo invertirlo. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué le interesa tanto a él todas estas áreas del dinero? Porque hay que hacer todas estas cosas para gloria de él. Cito nuevamente a Aldo Broda cuando dice: las decisiones financieras muestran entonces los principios y valores de una persona. No la forma en que ora, no la forma en que se congrega ni cuando se congrega. La billetera. ¿Cómo administra su dinero? Hagamos una revisión de sus finanzas. ¿Y sabe lo que es? Lo que sucede es que ahí está la manera en que nosotros tratamos las demás áreas de las que depende el aspecto financiero. Entonces, si esto es un elemento fundamental, las finanzas no son otra cosa más que una responsabilidad compartida en el reino de Dios. Esta responsabilidad compartida en el reino de Dios incluye lo que hace usted con el dinero y las posesiones, pero lo que Dios ha dicho en el libro del reino que se tiene que hacer con ese dinero y las posesiones. ¿Cuál será entonces la responsabilidad de Dios? Ya vimos la nuestra anteriormente, ¿sí? Identidad, prioridad, necesidad. Pero ¿cuáles son las de Dios? ¿Cuáles son las de Dios? Por lo menos 3. Permítame presentar 3. Número 1, la primera es que Él es el dueño de todo.
Y se ha hablado aquí ampliamente de eso, pero no voy a hablar. Mientras yo hablo, vienen 3 o 4 citas bíblicas en pantalla. ¿Cuál es el principio que aprendemos de esto? Es que Dios lo creó todo. Miren qué interesante. Nuestro rey, el rey de nuestro reino, a diferencia de otros reyes que usamos como figura para explicarlo a él, aquellos se vuelven dueños de algo que ya está creado. Nuestro rey es dueño de algo que él creó. ¿Ve la diferencia? Toda monarquía llega a apoderarse legítimamente, hay que decirlo legítimamente, pero de algo que ya es una creación. Nuestro rey no solo es dueño, de aquello que él es dueño también es creador. Y la Biblia da testimonio que él nunca ha transferido la propiedad de lo que ha creado al hombre. El hombre no es el legítimo dueño de aquello que administra. Segundo elemento, ¿cuál es la responsabilidad compartida de Dios en las finanzas? Porque Él tiene que ver en las finanzas, no solo porque es dueño de todo, también porque Él lo controla todo. Una cosa es ser dueño y transferir la administración, pero a pesar de que lo transfiere, Él sigue controlándolo todo, y todo es todo. Él es soberano sobre lo que existe, y esta debería ser, hermanos, un paréntesis y bueno, un motivo de certeza y de confianza para el cristiano. Saber que el rey al que servimos es quien controla todo, no nos da seguridad a nosotros. Saber que el rey del reino donde servimos controla todo, no le da confianza a usted para caminar, a pesar que como hombres tenemos incertidumbre de qué va a pasar mañana. ¿Me apoyarán o no me apoyarán? El consejero, ¿cómo saldré con este caso de consejería? El ministro, ¿cómo estará la iglesia en los próximos 6 meses? El maestro de MINS, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo se comportará este grupo de estudio el próximo año? Tenemos nuestros temores que son naturales en cualquier campo. Pero ¿saben por qué seguimos hasta el día de hoy? Porque sabemos que el rey al que servimos lo controla todo. Lo controla todo. Y tercero, porque él tiene que ver en las finanzas. En buen salvadoreño me van a entender nuestros compatriotas. ¿Por qué tiene que estar metido en mis cosas financieras? Porque Él lo provee todo. Provee todo lo necesario. Dios es quien provee todos los recursos, incluso los financieros, y lo hace de formas inesperadas. Una figura muy ilustrativa para eso es el matrimonio. ¿Ustedes saben cómo provee Dios en la familia? A veces lo hace a través de ella y él. A veces lo hace a través de él. A veces lo hace a través de ambos. Y Dios es tan soberano que a veces lo hace a través de ninguno de los dos. ¿Sí? Escuchaba unos testimonios de unos pastores en el corte de verdad y decía, ellos nos quedaron, tocaron mi puerta y llegó la provisión de Dios. No proveyó a través de la mujer ni del hombre de la casa. Lo hizo de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que provee todo lo necesario. Él es soberano, Él es dueño de todo. Por eso es que Él tiene mucho que ver en nuestras finanzas. El desconocimiento de estas verdades entonces es la causa de las frustraciones en el campo financiero dentro del ministerio. ¿Por qué nos frustramos en asuntos financieros en el ministerio? Porque desconocemos que Dios es dueño de todo, que Dios lo controla todo y que Dios siempre va a proveer lo necesario. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Sabe que yo constantemente le doy gloria al Señor por esta fidelidad, porque por esta fidelidad es que existen ministerios como míos. Por esta fidelidad es que existe una entidad con identidad espiritual como es la iglesia de Dios en todo el mundo, a la que se le ha encargado ser la administradora fiel de los recursos que el rey provee para su reino. La pregunta es, ¿esta administradora está siendo verdaderamente fiel? O como diría el doctor Juan Calvino, cuando nos apartamos de la verdad de las Escrituras, la esposa de Cristo comienza a ser una adúltera, porque ya no está actuando como la Escritura lo dice. Son palabras fuertes, pero así es. Adulteramos la manera de administrar las finanzas en el reino cuando traemos la forma en que el mundo lo hace. Ampliamente se ha dicho aquí que
la iglesia no es una empresa, no lo es. ¿Sabe por qué? Porque es algo más superior que una empresa, que es la ley del Señor. Esto nos lleva entonces a un campo lamentable en el ámbito financiero. El desconocimiento de lo que hemos visto hasta este momento nos lleva a concepciones financieras erradas. Pero permítanme un momento que no estoy hablando de concepciones financieras erradas de los incrédulos, no, concepciones financieras erradas en el cristianismo, que naturalmente se vuelven secciones que no son parte del reino. Porque donde Dios no es el rey y donde la iglesia no está siendo fiel a su rey y donde la manera de administrar los recursos del rey no se administran según el libro del reino, ese no es parte del reino de Dios. Pero en esas pequeñas secciones hay dos extremos cerrados que yo quiero tratar brevemente hoy y son de los que tenemos que apartarnos y hacer una apologética bíblica financiera. El primer extremo errado dentro del cristianismo es creer que la vida piadosa es un fruto de la pobreza. CEPAL, en diciembre del año que recién terminó, informó que el índice de pobreza en América Latina es del 42.1%. Mire qué bien. O sea que si la vida piadosa es un fruto de la pobreza, tenemos un 42.1% de gente piadosa, porque como según la pobreza, así es la piedad. No, hermano. Eso no solamente es antibíblico, es incongruente pensar eso. Es incongruente pensar eso. Es el 31% que tenemos de cristianismo. Y dentro de ese 31%, solo el 14% es protestantismo. Vaya usted a saber si bíblico. Hermanos, estamos frente a un campo en el que la pastoral tiene que pronunciarse. Un campo que la andamos llevando, no sé dónde usted, pero yo generalmente en mi bolsa trasera izquierda. Pero no hablamos de eso. Nadie está interesado en hablar de eso. Al menos bíblicamente. Al menos bíblicamente. Y aquí la andamos llevando siempre. Y esto nos está quitando muchos elementos fundamentales del reino. El otro extremo es pensar que la vida de fe produce un fruto de riqueza. Estos se fueron al otro lado opuesto, olvidando que la garantía de una vida de fe no está en lo que se obtiene. Ampliamente mis hermanos lo han desarrollado bajo la perspectiva del reino. ¿A dónde está la verdadera riqueza de la vida de piedad? Está en la convicción de actuar según la palabra de Dios. Basta ver la vida del hombre que yo pongo de ejemplo, José. Quiere decir que si la vida de fe produce el fruto de riqueza, ¿por qué este hombre piadoso pasó tantas limitantes y tantas dificultades? ¿Usted conoce la vida de José? Difícil, ¿verdad? Pero son los dos extremos errados dentro de la casa, no de Dios, al menos de la casa a la que se le ha llamado cristianismo. Porque el sustento bíblico permite entonces concluir con certeza que, subrayo esto y si usted puede, recuerde lo siguiente, que es la premisa fundamental sobre la que levanto estas dos concepciones. Ni la pobreza es una necesidad, ni la riqueza es una seguridad. Ni la pobreza es una necesidad, pobreza, paréntesis, económica. Ni la riqueza es una seguridad, porque ahí está la raíz de estos dos extremos errados. Entonces, hermano Mario, ¿cuál es la amonestación bíblica? ¿A dónde nos quiere conducir? ¿Cómo no? Permítame que sea la Biblia en la persona de nuestro Señor y en la persona del apóstol Pablo que nos digan dos amonestaciones claras, al punto, al grano, sobre esto que estamos tratando. Número 1. La confesión de fe nos dice que no debemos de pensar ilusamente que esta inclinación a la avaricia que lleva a estos dos extremos antes estudiados son solamente efectos de los incrédulos. No, lo tiene en pantalla y si gusta lo lee literalmente conmigo. Hablo de la sección 6, punto número 2. Quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Ahora vamos a saber quiénes. Y esta corrupción
de la que ya hablo, la sección 2, dice la sección 5, permanece durante esta vida en quienes, hermanos, en aquellos que son regenerados. Marvin Argumedo sigue luchando con esa inclinación natural pecaminosa por la condición caída a la avaricia del dinero, que es lo que lleva a que las finanzas peleen constantemente por la preeminencia con Dios. No estamos exentos. De ahí que entonces sea un tema pertinente para la pastoral. ¿Por qué? Porque en un mayor o menor grado de intensidad, las posesiones materiales siempre quieren ser acumuladas. Ahora, note esto. Esa orientación o inclinación a la avaricia, dice la Confesión de Westminster, que es a pesar de que por medio de Cristo ya la condición ha sido perdonada y mortificada. Seguimos luchando con esa inclinación natural del hombre caído a la avaricia. ¿A qué nos lleva esto? A dos elementos, que es a lo que la confesión se refiere. La avaricia como uno de los efectos más difíciles de la caída. ¿Por qué? Porque constituye la errada idea de que la abundancia de bienes y otras posesiones, póngale nombre a usted cuáles otras, produce la plenitud de vida que el hombre desea. Pero el catecismo lo dice claramente, pregunta 1, respuesta 1. No están en las posesiones. ¿A dónde está el goce del hombre? En glorificar a Dios y en gozar de Él para siempre. Que otra cosa es la que está diciendo la confesión, que el cristiano no está exento de resistir los efectos de la caída, no está exento de resistirlos en todos los campos de la vida diaria. Y esto naturalmente no excluye el campo de las finanzas. Entonces, ¿cuál es la amonestación bíblica? Escuchemos primero la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno ve el cristiano, se entera de que el cristiano necesita ser guiado. No tengo el énfasis en azul, guiado. Por lo que ya vimos a través de la confesión y el catecismo. Tenemos la inclinación natural. Que no se extrañe, no se sienta también usted especial, como se siente ese impulso. No, es algo natural. Precisamente por eso somos guiados por Dios en la toma de decisiones financieras, que deben de glorificarle a Él. Dios provee ¿qué? Su palabra, el Salmo 119, 105. Por cuanto estábamos desprovistos de todo criterio, incluido criterio financiero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que cuando somos expuestos al libro del reino, ¿cuál es el resultado de exponernos al libro del reino? ¿Alguien encontró? Dice que el simple deja de serlo y se vuelve sabio. La exposición de tu palabra alumbra y hace sabio al sencillo. Yo necesito sabiduría financiera. Usted necesita sabiduría financiera, no para presentar nuestros bienes, no, para cumplir la misión del Rey en su reino. Y eso no es posible a menos que nos expongamos al libro del reino. ¿De la relación? Ahora bien, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? Jesús dedicó una atención muy particular durante su ministerio a la naturaleza del corazón humano, porque esta es la fuente de donde nace o la buena reacción a la decisión financiera o la mala reacción a las decisiones financieras. ¿Qué hizo Jesús? Detectar y denunciar. Detectar y denunciar. ¿Le suena eso? ¿Detectar y denunciar? Sí. Fue la función profética a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Anuncia y denuncia. Es lo que hicieron todos los profetas. Anunciaban el mensaje de Dios y denunciaban el pecado. Profeta o ministro que solo anuncia está a la mitad del camino. Hay que denunciar también el pecado. Hay que poner el dedo en aquello que no está bien hacerlo. Y las finanzas es un campo donde hay muchos renglones donde hay que poner el dedo. Las enseñanzas de Jesús, gracias a Dios, no quedaron limitadas a simples consejos teóricos o sabiduría popular. Y usted sabe por qué. Porque al inicio de su ministerio fue tentado en este campo particularmente. Todo lo que ves, queda ahí. ¿Era atractivo o no era atractivo? ¿A qué está apelando Satanás? Está apelando a la condición de hombre que tiene la inclinación a la avaricia humana. ¿Pero qué hizo Jesús? Responder con el libro del reino. Esa fue la manera de responder a ese impulso natural de tomar una mala decisión al tener la oportunidad de presentar nuestros recursos materiales en detrimento de los espirituales.
el apóstol Pablo dijo que las verdaderas riquezas no son las que vemos con nuestros ojos, son las que no se ven, porque las que no se ven, esas son eternas, y gloria a Dios por eso. Ahora, Mateo capítulo 6 es la esencia de la propuesta financiera de Jesús. ¿Quiere saber usted qué pensaba Jesús sobre la finanza? Mateo 6. Versículo 19. Mientras yo hablo, usted puede buscar el texto, porque no hay mucho tiempo para leer el texto como tal. Del versículo 19 al versículo 21, lo que hace Jesús es recomendar la inversión. Ojo, hermanos, términos económicos. Recomienda la inversión, excediendo de esta manera la categoría financiera de largo plazo. O sea, financiero entre aquí, ustedes sabrán a qué nos estamos refiriendo. Pero Jesús va un paso adelante. No habla solamente de largo plazo, habla de una inversión eterna, un presente perpetuo donde las cosas no pierden valor, sino que están en el lugar donde fueron diseñadas por el rey para su reino, y se lo ha dado a sus administradores para cumplir la misión del reino. ¿Y sabe cuál es la buena nueva? Que nosotros somos esos instrumentos que Dios está usando. Nosotros somos esos instrumentos. Versículo 24. ¿Qué hace Jesús a continuación? Advierte que no hay dualidad de señorío en las decisiones humanas. No lo hay. ¿Por qué? Dios o Mamón es el que gobierna. Nadie puede decir, ¿sabe qué, hermano? Yo soy tan bueno permitiendo que Dios gobierne mi vida y el dinero en aquella... No, hermano, eso no puede pasar. O es Dios o es Mamón. No hay dualidad, como no lo hay en los demás campos que mis hermanos tan excelentemente han expuesto. Pues así tampoco en este campo del reino no hay dualidad. O el rey es Dios o el rey es Mamón. Es un término griego que se utilizaba para las posesiones. Si usted va conmigo en la lectura, notará que al pie de su página, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, tiene la nota cuando menciona el término mamón. Es un término griego utilizado para referirse a las posesiones. Ahora bien, las posesiones, el dinero, todo el recurso financiero se vuelve un Dios cuando se desplaza al verdadero Dios, al verdadero rey de este reino. ¿Y qué hace esto? Revela quién es el verdadero Señor que está dominando mis decisiones. Versículos 25 al 34. Finaliza el Señor diciendo que es natural pensar en necesidades humanas. Tampoco piense que el hermano Marvin está diciendo, bueno, entonces ya no pensemos en comprar nada más. Con esto que tenemos vamos a morir. No estamos pensando de eso. No. Bueno, entonces ya no me vuelvo a comprar otro binario, otra Biblia, ya no puedo. No estamos hablando de eso. Jesús mismo lo dice del versículo 25 al 34. Es natural pensar en las necesidades humanas, claro que lo es. Pero no afanarse, sino confiar en quién. En el Dios que ya estudiamos, que tiene participación en la finanza por 3 razones. A ver, ¿la recordamos? Número uno, Él lo creó todo, es dueño de todo. Segundo, lo controla todo. Y segundo, Él provee todo. ¿Ve cómo está íntimamente relacionada la historia de redención en temas de finanzas? Ahora bien, si esto no fuera suficiente, el apóstol Pablo tenía mucho que decir también. ¿Por qué? Porque trató en varias de sus epístolas, que no las voy a tratar porque ya se han visto, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, bueno, Tito no, pero también es un libro donde lo hace el apóstol Pablo. ¿Qué hace el apóstol Pablo respecto a la finanza? Enseña la actitud del verdadero cristiano. ¿Cómo se llama? Contentamiento. Contentamiento es la actitud de gozo espiritual a pesar de la circunstancia material. Cuando servimos dentro del ministerio, bajo una línea de discipulado, yo siempre he dicho, tenemos una gran bendición, los que servimos bajo el liderazgo de otros siervos del Señor, al enterarnos de que son hombres falibles y que necesitan de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Eso me da motivo de oración. Al enterarme de las necesidades de aquellos con quienes estamos sirviendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que el contentamiento es a pesar de las dificultades que enfrentamos. Las enseñanzas de Pablo, entonces, al igual que las de Jesús, no son simples consejos teóricos o sabiduría popular. ¿De dónde toma el apóstol Pablo el contentamiento? ¿Será que se sentó una tarde a ver si alguien disfrutaba de la vida a pesar de que tuviera algo o no lo tuviera? No. Viene de su propia experiencia ministerial. Cuando Pablo recomienda el contentamiento en asuntos financieros, es porque según Filipenses 4:12, él ya lo experimentó. Está acostumbrado a tener como a no tener, poco
etc. ¿Qué aprendemos de esto? 1 Timoteo 6. Como si fuera un método pedagógico para no olvidarlo. Las dos grandes amonestaciones bíblicas. Jesús, Mateo 6. Pablo, 1 Timoteo 6. Para que no se lo olvide. 6 y 6. Mateo 6, 1 Timoteo 6. Versículo 4 al 5, Pablo señala que la piedad nunca debe ser vista como medio para beneficios financieros. Porque en la iglesia primitiva se dio este movimiento. Ah, muy bien. O sea que si nosotros somos piadosos, eso también le trae bendición a mí. Porque es un fruto de hacerlo. Momento, dijo el apóstol Pablo. Momento. No estamos aquí para mostrar una piedad que conduzca a propósitos o intenciones que están en el ámbito de lo terrenal. De ninguna manera, el deseo de ser rico fue lo que llevó a muchos a este movimiento, que Pablo lo denunció claramente, como lo mencionó el doctor Eichmann en exposiciones anteriores. Hay que denunciar con nombre y apellido el pecado o al pecador. Pablo lo hizo siempre de esa manera. Si usted nota, cada vez que hace una denuncia, claramente dice cuál era el pecado o quién había sido el pecador. ¿Por qué? Versículos 8 al 9. Porque advierte los alcances devastadores de no hacer la denuncia. No basta, mis estimados hermanos, con tener el conocimiento adecuado. Hay que saber defender lo que conocemos. Y versículo 10 concluye que el verdadero peligro de la riqueza se involucra una perspectiva errada de fe y de práctica. ¿Por qué? No es tenerlo lo que nos lleva a pecar, es amarlo. Y voy a repetir eso, y eso es para subrayar. No es tenerlo lo que nos hace pecar contra el Rey del Reino, es amarlo al dinero más que al Rey que nos provee el dinero para su reino. Como conclusión, la administración del dinero, entonces, mis estimados hermanos, le plantea al cristiano el desafío de purificar el concepto. Subraye eso, que es importante, por eso te resumo. Purifique cada día su concepto sobre este recurso, porque es eso solamente, un recurso. El dinero no puede tener otra categoría más que esa que se le ha asignado. Solo es un recurso, pero también purifique su manera en que lo administra, tanto en su vida personal como en su ministerio. Hoy hemos hablado del ministerio propiamente, algunas reflexiones. Segundo, la administración del dinero es un asunto del corazón, como lo vimos. Por eso es necesario que el cristiano valore en qué lugar lo invierte, porque nuestro corazón siempre seguirá nuestra inversión. Nuestro corazón siempre seguirá nuestra inversión. ¿A dónde está invirtiendo? Ahí está su corazón. Tercero, la administración del dinero es un campo prioritario. Yo les animaría a que pongamos a nivel ministerial un énfasis más importante en este campo, de lo que hay mucho que hablar. Este servidor ha dado un pequeño aporte sobre este campo, porque de esto hay mucho que hablar. Hay presupuesto, hay organización, legalidad, institucionalidad financiera. Están recogidos en un recurso que ha sido presentado para el programa doctoral que ya está a disposición. Se llama Administración Financiera Ministerial, un material propio del MINES, porque necesitamos materiales en este campo. No estamos escribiendo sobre cómo este recurso del reino debe ser administrado. Y le voy a decir por qué en breve. Porque todo lo que hablamos, todo lo que esperamos y todo lo que necesitamos que en el reino ocurra no va a ser posible si la administración de este recurso no es saludable. ¿Cómo van los misioneros a las misiones? ¿Van de gracia? Sí, van de gracia, pero no de gratis. ¿Cómo están los pastores en nuestras iglesias? Lo platicábamos con un grupo de pastores. ¿Queremos pastores bíblicos? Amén. ¿Qué significa un pastor bíblico? Un pastor preparado, que ha ido a seminarios. No lo queremos sostener bíblicamente. ¿Por qué? Porque nos toca la bolsa. Si queremos un buen perfil para cubrir el puesto, pero no queremos cubrir el costo del perfil bíblicamente. Necesitamos administradores para las organizaciones que están llevando literatura, para los hermanos que están enviando maestros. Sí, necesitamos, pero para enviarlos necesitamos recursos. ¿Y sabe usted
que la mala administración de estos recursos no se debe a la escasez del recurso, sino que lo estamos orientando de una manera inadecuada. El manejo de las finanzas se determina la condición de todas las demás áreas del reino de Dios. Que Dios nos permita entonces, estimados hermanos, a que esta brevísima reflexión y mi brevísimo aporte, que cuando esté ya disponible, usted puede disponer de él, sirva para animarle. No es para aportar, no es para animar a otros que escriban, que profundicen más en eso. Que profundicen más en eso. Porque este no es un tema alejado de todas las demás áreas que se han venido tratando. Más bien, aquellas van a poder cumplir su propósito si hay salud en esta. Porque esta permite que los resultados en el reino de Dios sean como Dios los desea. Inclinemos nuestro rostro, démosle gracias a Dios por esto, y luego, si hay tiempo, me dicen, hacemos una breve reflexión que tenemos preparado. Señor, te adoramos, te bendecimos porque tú has sido bueno con nosotros, de darnos el privilegio de ser administradores de tu reino. Ayúdanos a hacerlo a la altura que tú esperas que lo hagamos. Gracias, Señor, por haber confiado esta obra divina en manos humanas. Permítenos que el libro del reino sea el manual para tomar las mejores decisiones en el campo financiero, y eso permita y garantice que la misión tuya, que es divina, pueda tener los resultados que tú esperas. Gracias, Señor, por la provisión que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos reunimos en grupos de 5 personas y nuestro hermano Enoch nos va a compartir una hojita que solamente tiene 2 secciones. Después de 4 minutos. Sí, claro, es fácil, solo es para poner una palabrita, no es ni de análisis, nada. Por favor, hermano, reunamos 5 personas, así lo decimos, y el hermano Enoch te va a dar una hojita. Ahí nos sirve para poder consolidar lo que acabamos de estudiar. Eso. Están los resultados. Secretario de la Junta. Es secretario.